Hola, muy buenas. En esta ocasión vamos a ver máximos y mínimos algebraicos y qué son o cómo se forman los puntos de inflexión. Lo primero que debemos hacer es que cada vez que tengamos una función de este tipo, vamos a seguir unos pasos. Estos pasos están aquí y lo primero es realizar la primera derivada. ¿De acuerdo? Recuerden que vamos a empezar encontrando máximos y mínimos de una función. Entonces, para la primera derivada, ya saben, 2 por 3, 6, y a este se le resta 1, más 9 por 2, 18x, y más 12. Listo, esta es nuestra primera derivada. Ahora vamos a igualar a 0. Para esto, y para que recuerden un poco, vamos a suponer que yo tengo una función. Esta función que es cuadrática, y cuando sacamos nosotros la primera derivada y queremos encontrar estos puntos que son máximos, en este caso es un máximo, si fuera al contrario, fuera un mínimo, lo que hace la primera derivada es encontrar las tangentes a las curvas. Por ejemplo, esta tangente de aquí o esta tangente de acá, depende mucho de la función. Vamos a suponer que tenemos una función así, aquí sería un mínimo y aquí sería un máximo. Y estas líneas son las tangentes a esas curvas. La primera derivada para hallar una tangente a esa curva siempre debe ser igualada a 0. Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Pero por qué? Cuando tenemos una función como este tipo, lo que tenemos aquí es algo que se llama pendiente, es decir, la inclinación de una curva. Si esta pendiente fuera así, paralela al eje de las x, esta pendiente esta línea tuviera 0 de pendiente, es decir, no tiene ninguna pendiente. Entonces, estas líneas que son tangentes a estos puntos máximos o mínimos son en verdad tangentes paralelas al eje x, por lo tanto no tienen pendiente y por eso las derivadas se les iguala a 0. Entonces tenemos que 0 es igual a 6x cuadrado más 12x más 12. Bien, vamos a realizar esto. Podemos hacerlo por medio de factoreo, ¿de acuerdo? Es decir, usando la fórmula o también utilizando el factoreo común y corriente. Por ejemplo, aquí que se repite en todo el 6, que nos queda aquí x cuadrado más 2x más 2. Perdón, aquí es 18, es 3, ya, perdón. Bueno, una vez que ya tenemos hemos sacado factor común, vamos a proceder a realizar factoreo, es decir, si tenemos un trinomio de esta forma, trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, podemos hacer lo siguiente, x y x. Primer signo más, segundo más por más da más. Dos números que multiplicados me den 2, cuya suma sea 3. 2 y 1. 2 por 1 es 2 y más 2 más 1 es 3. Y con esto ya hemos obtenido lo que necesitábamos. Para encontrar cuáles son los máximos y mínimos, ahora debemos cada uno de estos términos igualar a 0. Pero por ejemplo, 6 igual a 0 no significa absolutamente nada, así que generalmente en este tipo de ecuaciones se lo suele descartar. ¿Por qué? Miren, 6 que está multiplicando pasa a dividir, me queda 0 entre 6. Y esto es igual a x más 2 por x más 1. Y 0 dividido entre 6, el 6 desaparece. Bueno, ahora tenemos que
igualar cada uno de estos paréntesis a 0. Es decir, primero, x más 2 es igual a 0, por lo tanto x vale menos 2. Y x más 1 es igual a 0, por lo tanto x es igual a menos 1. Bien, estos dos puntos que hemos sacado son aquí existe un máximo y un mínimo, pero no sabemos cuál es máximo y cuál es mínimo, ¿de acuerdo? Para eso, para saber cuál es el máximo y cuál es el mínimo, se usa algo que se llama segunda derivada, ¿de acuerdo? Entonces vamos a sacar la segunda derivada y vamos a poner los pasos un poco para no perdernos. Primero derivamos, segundo igualamos a 0 y tercero vamos a sacar la segunda derivada, y es a partir de la primera. Si esta es la primera derivada, a partir de aquí sacamos algo que se llama segunda derivada, y por eso les ponemos estos dos palitos. Bien, entonces 6 por 2, 12x, y 18 por 1 más 18. Y esta es la segunda derivada. ¿Qué es lo único que vamos a hacer? Estos puntos de aquí, ¿sí?, los vamos a cambiar en la segunda derivada. Para ello deben recordar algo que es importantísimo. Si la segunda derivada es mayor que 0, nos va a dar un mínimo. Y si la segunda derivada es menor a 0, me va a dar un máximo. Esto es un poco al revés, ¿de acuerdo? Si es mayor a 0 es mínimo, y si es menor a 0 es máximo. Entonces vamos a poner segunda derivada ¿de qué? De menos 2. Y esto es igual a 12 por menos 2 más 18. Esto es menos 24 más 18. Y esto es igual a menos 6. Listo. Como tenemos un número negativo, recuerden, este es un número menor que 0, por lo tanto, en este punto, solo en este punto, tenemos un máximo. Listo. Ahora vamos con el segundo punto. f2 de menos 1. Esto es igual a 12 por menos 1 más 18. Esto es menos 12 más 18, y esto es igual a 6. Y como ven, aquí me ha dado positivo. Y cuando la segunda derivada es mayor a 0, nos da un mínimo. Perfecto, espero que hasta ahí lo vayan entendiendo. No es nada complicado. Lo importante es no perderse en todo este análisis. Finalmente, ya tenemos un máximo y ya tenemos designado cuál es el punto máximo y cuál es el punto mínimo. Y para el siguiente paso es encontrar o reemplazar, este es el cuarto paso, perdón. Este es el cuarto paso. Hemos reemplazado para obtener máximos y mínimos en f de x. Y ahora, recuerden ustedes que cuando hacemos una gráfica, esta gráfica, por ejemplo, tiene un mínimo, tiene un máximo, pero cada uno de estos tiene un punto en x y un punto en y. ¿De acuerdo? Este también tiene un punto en x, pero también tiene un punto en y. Estos de aquí son los puntos en x. ¿Qué es lo que nos falta? Pues los puntos en y. Para saber dónde se van a ubicar exactamente. Entonces, para ello, siempre vamos a tomar la primera, función original. Siempre vamos a tomar la función original. Entonces, como aquí tenemos los dos puntos, lo único que debo hacer ahora es
cambiar estos puntos en la función original. Y vamos a poner f de menos 2 es igual a 2 por menos 2 al cubo más 9 por menos 2 al cuadrado más 12 por menos 2 más 1. Y esto es menos 2 al cubo, sigue siendo negativa porque la potencia es impar, me da menos 8. Menos 8 por 2 me da menos 16. Aquí este menos 2 está elevado a potencia par, por lo tanto se hace positivo. 2 por 2, 4. 9 por 4, 36. Más por menos da menos. 12 por 2, 24. Más 1. Y esto es menos 16 menos 24 es menos 40. Menos 40 más 36 es menos 4. Menos 4 más 1, menos 3. De todas maneras, es algo que en la calculadora la pueden hacer y sale muy rápido. Ya tenemos el un punto. Y el otro punto, f de menos 2, es igual a 2, perdón, f de menos 1 es, lo siento, f de, primero hicimos el de menos 2, ahora el de menos 1. 2 por menos 1 al cubo, más 9 por menos 1 al cuadrado, más 12 por menos 1 y más 1. ¿De acuerdo? Recuerden que le estamos reemplazando en esta función. Y esto nos da que f de menos 1 es igual a menos 1 al cubo, que es negativo, por 2 es menos 2. Menos 1 al cuadrado se hace 1. 1 por 9, más 9. Más por menos menos, 12 por 1, 12, más 1. Aquí ya podemos borrar esto de aquí. ¿Y qué tenemos? Pues menos 2 menos 12 es menos 14. 9 más 1, 10. Menos 14 más 10 es menos 4. Bien, ¿qué es lo que haciendo este análisis tenemos aquí? Pues resulta que en el punto 1, vamos a ponerle aquí punto 1, donde x vale menos 2 y y vale menos 3, ya, recuerden que en este punto menos 2 tenemos un máximo. Y en este punto que le vamos a llamar punto 2, tenemos que x vale menos 1, y vale menos 4. Aquí tenemos un mínimo. ¿De acuerdo? Como ven, no es nada complicado, hay que hacerlo despacio hasta entenderlo bien. Y luego sacar máximos y mínimos es bastante sencillo. Bien, ahora nos toca sacar los puntos de inflexión, pero antes tenemos que saber qué es eso de puntos de inflexión. Vamos a suponer que tenemos una gráfica que viene de esta manera. ¿Ya? En esta gráfica tenemos un puntito aquí, más o menos, que va a la mitad de estas curvas. Este puntito que viene aquí, donde de cóncava hacia abajo pasa a cóncava hacia arriba, se llama punto de inflexión. Punto de inflexión. Este puntito es donde la curva pasa de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. O vamos a suponer que estuviera así. Este puntito de aquí, más o menos, que también es otro punto de inflexión, es donde la curva pasa de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Una curva puede tener uno o más puntos de inflexión. Como ustedes pueden ver, estos son puntos de inflexión.
cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Entonces, eso se llaman puntos de inflexión, y dentro de el estudio de una función siempre nos van a pedir encontrar ese punto de inflexión o los puntos de inflexión. Para encontrar los puntos de inflexión, lo que siempre debemos necesitar son estos de aquí, estos puntos ya de la segunda derivada. Bueno, aquí ya tenemos simplificado todo lo que vamos a hacer. Recuerden que ya hemos sacado el punto máximo, el punto mínimo, y ahora por medio de la segunda derivada vamos a obtener el punto de inflexión, el punto o los puntos. En este caso va a haber uno solo, porque cuando es cúbica generalmente así es la forma de la figura, y este sería un punto de inflexión, o también puede ser así, ¿de acuerdo? Y este sería el punto de inflexión. Bueno, para ello debemos igualar lo mismo que hicimos con la primera derivada. La segunda debemos igualarla a 0. Y lo que está sumando pasa restando, es decir, menos 18 es igual a 12x. Esto que está multiplicando pasa a dividir, y aquí podemos simplificar la sexta de 18. La sexta es 3 y la sexta de 12 es 2. ¿Ya? 6 por 2, 12, 6 por 3, 18. Entonces hemos sacado la sexta. Y este puntito es el punto de inflexión. Y de la misma manera que hicimos para sacar los máximos y los mínimos cambiando la función en el original, pues esta es exactamente lo mismo que vamos a hacer aquí. Es decir, vamos a poner f de menos 3 medios es igual, y cada uno de estos lo vamos a cambiar a 3 medios. Menos 3 medios al cubo más 9 por menos 3 medios más 12 por menos 3 medios más 1. Vamos a separar esto por aquí para que no se nos confunda, porque vamos, luego de acabar esto, lo que vamos a hacer es la gráfica. Bien, f de menos 3 medios es igual a 2. Como esta potencia es cúbica, el signo negativo se va a quedar ahí. 3 al cubo, 3 por 3, 9, por 3, 27, sobre 2 al cubo es 8. Aquí es al cuadrado, más 9, como es potencia cuadrática, todo esto cambia de signo. Sería 3 por 3, 9, 2 por 2, 4. Más por menos, menos. Aquí podemos ya de una vez simplificar. La mitad 1, la mitad 6. ¿Qué me queda? 6 por 3, 18 más 1. Bueno, espero que más o menos lo vayan entendiendo. F de menos 3 medios es igual. Aquí la mitad 1, la mitad 4. ¿Qué me queda? Menos 27 cuartos más 9 por 9, 81 cuartos menos 18 más 1. Esto es igual. Menos 27 más 81 sería 81. Tenemos aquí 81 menos 27 es igual a 54 cuartos menos 18 más 1 es menos 17. Esto es igual. 4 por 17 sería igual a 54 menos 68, todo dividido entre 4.
esto es igual a 14 menos 14 cuartos, porque el negativo es mayor que el positivo. Aquí lo que hice es esto, ¿no? 4 por 17 menos 68, 54 menos 68 dividido entre 4. Y aquí podemos sacar la mitad de 14, 7, la mitad de 4, 2. Entonces, nuestro punto de inflexión, el punto de inflexión que le vamos a poner como un punto 3, aunque vamos a ponerlo así, punto de inflexión, es igual. En X, ¿cuánto tenemos? Menos 3 medios. En Y, ¿cuánto tenemos? Menos 7 medios. Y listo. Esto es exactamente lo que nos han pedido, es decir, hemos sacado máximos, mínimos y el punto de inflexión. En este caso solo hay uno. Si la función fuera x a la cuarta, hubiesen dado 2 puntos de inflexión. Si fuera x a la quinta, 3 y así sucesivamente. Cuando tenemos x cuadrado, hay solo un punto, y cuando es una función lineal no existen puntos de inflexión. Bueno, ahora finalmente, para acabar ya todo esto, vamos a hacer la gráfica en base a todos los datos que tenemos aquí. Y la gráfica no va a estar bien establecida, simplemente la vamos a poner en base a los puntos, nada más. Para ello, vamos a hacer nuestro plano cartesiano. Bien, y vamos a poner los principales puntos, ¿de acuerdo? El primer punto es un máximo que es menos 2, menos 3, recuerden, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, menos 1, menos 2, menos 3, aquí menos 1, menos 2 y menos 3. El punto máximo es menos 2 en X, menos 3 en Y. Este es el máximo. Bien, el punto mínimo es menos 1, menos 4. Menos 1, menos 4. ¿De acuerdo? Menos 4. Este sería el punto mínimo. Nuestro punto de inflexión es menos 3 medios, menos 7 medios. Nuestro punto de inflexión es menos 3 medios. Recuerden que es menos 1,5. O sea, estará por aquí. Y menos 7 medios. 7 medios es menos 3,5. O sea que estará por acá. Este es el punto. Vamos a cambiarle de color. Este es el punto de inflexión. ¿De acuerdo? Recuerden, ¿no? Punto de inflexión vamos a hacer. Sería menos 1,5, punto y coma, menos 3,5. Poniéndolo de esta manera es para poder dibujarlo. Menos 1,5, que está entre menos 1 y menos 2. Y menos 3,5, que está aquí, exactamente, en la mitad de menos 3 y menos 4. ¿Cómo es la curva? Una cosa importante, y este dato también deben recordarlo, es este de aquí. Este más 1. Siempre el número, cuando está solo, significa que por ahí va a cortar en Y la curva. Es decir, va a estar por aquí. ¿Cuál sería más o menos aproximada a esa curva? Pues miren. Máximo, punto de inflexión, mínimo, y esta curva viene así. Algo más o menos de esa manera. Esto incluso puede ser un poquito más cerrada, algo así. Ya, este es un punto máximo, pero es un punto máximo relativo o local. Relativo o local. ¿Por qué?
porque como ustedes pueden ver, esta curva sigue hasta arriba, hasta el infinito. Y este mínimo también es un mínimo relativo o local. ¿De acuerdo? Y con este análisis termina finalmente nuestra búsqueda de máximos, mínimos y de el punto de inflexión. Hasta ahí es donde ustedes deben estudiar.